La adenopatía relacionada con la vacunación contra COVID-19 es un hallazgo de imagen frecuente que puede llevar a un problema diagnóstico en pacientes ya conocidos con cáncer o en aquellos en los que se sospeche que pudieran tenerlo, ya que puede ser indistinguible de la afectación ganglionar maligna. El artículo del que vamos a platicar es un informe especial que ofrece recomendaciones desarrolladas por un panel multidisciplinario de expertos de 4 de los principales centros oncológicos de atención terciaria de los Estados Unidos. Bienvenidos a Memorándum, un espacio que, como ustedes saben, dedicamos a la revisión de artículos científicos, la mayoría de radiología, aunque en ocasiones platicamos de otras especialidades que puedan ser de interés también para la nuestra o para la comunidad médica en general. Y el día de hoy les traigo un artículo que, como todos, me han parecido muy interesante. Se publicó en línea el 24 de febrero de este 2021. Se trata sobre recomendaciones multidisciplinarias relacionadas con la adenopatía después de la vacuna del COVID en las imágenes radiológicas. Y el artículo como tal dice, este es un Radiology Scientific Expert Panel. Es un panel de expertos científicos que trabajan para la revista, o que convocó, mejor dicho, la revista Radiology. Entonces, este es un artículo publicado por el Radiology muy recientemente sobre un tema que la verdad creo que es sumamente interesante, porque pensemos que ya actualmente la pandemia, afortunadamente, al menos aquí en México, parece ir hacia una situación más controlada. Ya empezamos a poner vacunas y eso también está sucediendo en muchas partes. Y entonces esta carrera para desarrollar y ejecutar estos programas efectivos de vacunación pues está en plena vigencia, pudiéramos decir así, aunque todavía pues tenemos una gran cantidad de contagios. En Estados Unidos, por ejemplo, pues sabemos que se ha recibido la autorización del uso de emergencia por parte de la FDA para 2 vacunas contra el COVID, la de Moderna y la de Pfizer-BioNTech, que también pues están, al menos la de Pfizer, ya aprobada aquí en México. Pero estas 2, la de Moderna y la de Pfizer, pues como sabemos, son pertenecientes a una nueva clase de vacunas de ARN mensajero que estimulan a las células inmunitarias a producir antígenos. Y también hay varias vacunas convencionales que utilizan vectores virales atenuados para provocar una respuesta inmunitaria que ya están en desarrollo o que ya están aprobadas, de hecho, y utilizadas en muchos países, entre los cuales pues estamos nosotros. Estas otras vacunas podríamos decir que están las desarrolladas por Oxford, AstraZeneca, Johnson & Johnson, la Sputnik V, el Instituto de Biotecnología de CanSino de Beijing. Entonces ya hay una gran oferta, vamos a decir así, o posibilidades de vacunación con sistemas y mecanismos diferentes en cuanto a la forma de acción, y de que el efecto protector positivo de las vacunas, pues sabemos que a veces se acompaña de efectos secundarios. Y estos efectos secundarios en prácticamente todas las vacunas pues son transitorios y leves. Dentro de estos efectos secundarios se incluyen, y están bien reportadas, la adenopatía regional, que se ha documentado hasta en 1/3 de los casos con vacunas convencionales. No estoy hablando específicamente del COVID, sino con la vacunación. Cosa que la verdad, les digo, pues es algo que podríamos pensar que sí sucede, pero hasta ahora que estoy revisando el tema y las referencias que vienen en el artículo, pues te das cuenta que esto es algo que ya ciertamente estaba reportado, aunque a lo mejor al menos yo no lo tenía muy claro. Esta alta frecuencia de que hasta un 30-40% pudieran estar asociados con cambios en imagen cuando se hace una vacuna. Este agrandamiento de los ganglios linfáticos después de la vacunación pues está relacionado con la actividad local de antígenos que se acumulan en el lugar de la inyección y luego migran hacia los ganglios de drenaje. De hecho, en muchos artículos se ha encontrado un aumento de la actividad metabólica nodal y esplénica después de la vacuna contra la influenza, cuando se hace el 18-FDG con PET, lo que sugiere que existen cambios y hallazgos en imagen relacionados con la respuesta inmune tanto regional como sistémica.
De hecho, un artículo anterior, en la misma revista, anterior a este, presenta varios casos de esto y específicamente uno de una paciente en donde se hizo el FDG para un estudio de corazón, pero la paciente se había vacunado contra COVID y la paciente presentó adenopatías. Entonces, y esto, como les digo, fue por PET. Bien, pues como las vacunas de COVID-19 se administran en el músculo deltoides, prácticamente todas, la adenopatía asociada a la vacunación ocurre típicamente en la axila y la región supraclavicular. Entonces, el reconocimiento de esta asociación es muy importante, pero es crucial en pacientes con cáncer, donde puede hacerse un diagnóstico o un tratamiento insuficiente o excesivo dependiendo de lo que estemos buscando o el estudio que estemos haciendo. Y pues también evidentemente la ansiedad que pueda presentar al paciente en el momento en que le digamos que el estudio pues presenta actividad metabólica o que en una mamografía que a lo mejor se está haciendo simplemente de control o una paciente que le llamamos porque tenía un BRAF 3 o un BRAF 4A, en fin, y que estamos en seguimiento y que ahora resulta que presenta adenopatía. Entonces, como les digo, esto es especialmente relevante para estas pacientes con cánceres como, el cáncer de mama, que es yo creo que el que más nos debe de preocupar o la causa más frecuente que vamos a encontrar, pero también en cánceres de cabeza y cuello, en linfoma o en melanoma de la espalda o de las extremidades superiores, porque estos tienen predilección por hacer metástasis en estaciones ganglionares que son axilares o supraclaviculares. Entonces, ¿qué se sabe sobre la adenopatía después de la vacunación con COVID-19? Vamos a ver primero lo que nos muestran aquí, qué es lo que sabemos. En el ensayo de fase 3 que condujo a la autorización de uso de emergencia para la vacuna de Moderna, se notificó adenopatía en el 1.1% de los pacientes. La inflamación o dolor a la palpación axilar se documentó por separado y se presentó hasta en el 16% en pacientes de 18 a 64 años y hasta en el 8.4% de los pacientes mayores de 65 años. Claro, esto también se presentó en el grupo placebo, un 4.3 y un 2.5 respectivamente, es decir, era mayor en los pacientes más jóvenes y un poco menor en aquellos de arriba de 65 años, solo el 2.5%. Pero en particular, en el 0.3 a 0.6% de los pacientes, los síntomas fueron lo suficientemente graves como para requerir tratamientos. Muy poquitos, pero recuerden que fueron miles de pacientes, entonces finalmente fue algo que sí notaron en el ensayo. Por otro lado, en el ensayo clínico que condujo la autorización de uso de emergencia para la Pfizer-BioNTech, la tasa de adenopatía fue del 0.3%. Acuérdense que la otra fue del 1.1%. A pesar de que la tasa reportada de adenopatía que nosotros vemos probablemente subestima el número real, incluso a una tasa relativa presuntamente baja, la adenopatía regional se convertirá en un hallazgo de imagen incidental frecuente a medida que un gran número de la población se vacune contra COVID-19 en los próximos meses. Clínicamente, la inflamación o adenopatía axilar se manifestó dentro de 2 a 4 días después de cada dosis y duró en promedio 1 a 2 días con la de Moderna y 10 días con la de Pfizer. Esto es lo que conocemos, pero ¿qué se desconoce sobre la adenopatía después de la vacunación con COVID-19? Pues en primer lugar, aún no se dispone de información clara sobre qué proporción de pacientes experimentarán alguna forma de adenopatía en los estudios de imagen. No sabemos si la tasa de adenopatía variará entre diferentes dosis y entre diferentes vacunas. El tamaño, número, lateralidad, morfología de los ganglios linfáticos afectados tampoco sabemos, o cuánto tiempo los nódulos permanecerán detectables como agrandados asimétricamente o de alguna manera anormales en apariencia en las diversas modalidades de imagen. Extrapolando los casos preliminares reportados, los hallazgos pueden persistir durante un periodo más prolongado en las imágenes de lo que puede ser palpado, lo cual no me extraña que pudiéramos nosotros detectarlo más, dependiendo también la complexión del paciente o la paciente, pero pues sabemos que hay una mayor sensibilidad en comparación con el examen físico, particularmente si lo que estamos haciendo es un PET, por ejemplo con 18-FDG, en el que se puede detectar actividad inflamatoria incluso en ganglios que no estén agrandados. Se desconoce la importancia
que se le debe dar al manejo y seguimiento de las características encontradas por imagen. Esa es otra cosa que no sabemos. Por ejemplo, las dimensiones de eje largo, corto, la morfología de la corteza, si está preservado o no el hilo graso, la señal que tiene Doppler, los subs que podemos identificar o cuantificar en el PET. Bien, les comentaba que este es un comité que se reunió ad hoc para evaluar esta situación que se está presentando y finalmente hicieron consideraciones generales y recomendaciones preliminares para este hallazgo. Y les voy a comentar las conclusiones o esas recomendaciones que este comité da. Las voy a platicar, algunas las voy a leer tal cual de lo que ellos proponen, pero se los comunicaré cuando así sea. Bien, primero lo que dicen es la comunicación clara y eficaz entre pacientes, radiólogos, equipos de médicos que nos refieren los o las pacientes, pues deben considerarse de máxima prioridad cuando se trata de adenopatías en el contexto de vacunación con COVID. O sea, tenemos que estar conscientes de que eso ocurre y además comunicarnos entre nosotros, entre los médicos que nos refieren y también con los o las pacientes. Y enfatizo bastante esto porque creo que de los radiólogos que más contacto tenemos con pacientes somos los que trabajamos, ya sea, obviamente en intervención, pero también en pacientes en los que se les hace estudios de imagen de la mama, la mamografía y demás. Creo que con las radiólogas en particular, con los radiólogos, en este grupo de pacientes tienen una muy estrecha relación y también aquellos pacientes que van con el médico para hacerse el PET. Entonces, en esos creo que la comunicación es mucho más estrecha y ellos recomiendan esto, ¿no? Claro que las recomendaciones deben individualizarse para cada paciente según la estratificación del riesgo, el contexto clínico, incluida la consideración de los patrones típicos de propagación del cáncer y otros factores como su estadiaje. Dependiendo de esto, obviamente es lo que vamos a decir y cómo vamos a sopesar el hallazgo de lo que pudiéramos encontrar. Como principio general, el panel recomienda no retrasar la vacunación COVID debido a las necesidades de diagnóstico por imagen de los pacientes que tengan antecedentes de cáncer o de los que se sometan a exámenes de detección de cáncer. Entonces, en esos pacientes, que es lo típico, aquellos pacientes que van al screening de mama, por ejemplo, que no se detenga la vacunación porque le toca el screening. Al contrario, ahorita van a hacer algunas recomendaciones con respecto a eso. Porque lo que ellos dicen es que, el riesgo estimado de muerte por infección de COVID-19 es muchas veces, de hecho ahí en el artículo dice, órdenes de magnitud mayor que la reducción estimada de la mortalidad lograda a través de programas efectivos de detección de cáncer en la población general. ¿Okay? Acuérdense que estamos hablando de esta es una situación poblacional. Además, es probable que la mortalidad por COVID-19 sea peor en pacientes con cáncer. Entonces, si ya tenemos eso y se le va a hacer un estudio, que no se retrase su vacunación. Ellos, a menos que sea una urgencia, pero eso ellos lo que recomiendan. En cuanto a planificación y programación, cuando sea posible, el panel recomienda realizar todas las imágenes relacionadas con el cáncer del paciente antes de la vacunación. Después de la vacunación, las imágenes para indicaciones clínicas urgentes, por ejemplo, síntomas agudos, monitorización de tratamiento a intervalos cortos, planificación del tratamiento urgente o si se presenta alguna complicación, obviamente eso no se debe de retrasar. Pero para todas las demás indicaciones, como vigilancia de rutina, escrutinio, estadificación, se debería de considerar la posibilidad de posponer la obtención de las imágenes durante al menos, ellos recomiendan 6 semanas después de completar las vacunaciones recomendadas, o sea, después de la segunda dosis. Y casualmente también mencionan que estas recomendaciones están en línea con los de la Society of Breast Imaging, la Sociedad de Imagen Mamaria, que recientemente recomendó que las mamografías se pospongan al menos 4 a 6 semanas después de la segunda dosis de la vacuna del COVID-19. Y luego, esto está entre comillas para mí, o sea, para ustedes, porque lo voy a leer tal cual. Cuando no demore indebidamente la atención. Cierro las comillas, whatever that means. Es decir, si creemos que en el
en una paciente en particular esto no debería de ser así. O sea, tenemos que actuar, pues tenemos que actuar y hacerle su mamografía si algo sucede, o si estamos sospechando definitivamente, pues no tendríamos que estar esperando esas 4 o 6 semanas, pero por lo demás eso es lo que ellos recomiendan. Debido a que algunos ganglios que permanecen agrandados después de 4 semanas, pues sería deseable que tuviéramos, como les digo, ese intervalo un poco más largo. Pero esto debe sopesarse, evaluarse con los factores de riesgos que tenga la paciente y con el contexto clínico. Ellos, como ven, pues en Estados Unidos siempre son muy cuidadosos con eso y siempre van a poner muchos paréntesis a todas ese tipo de recomendaciones para que no digan, no, pues yo se lo hice después porque el comité dijo. Sí, pero siempre ponen todas estas cosas para protegerse, vamos a decir así. Pero en general la vacuna debe administrarse en el lado contralateral al sitio del cáncer primario, de ser posible, y eso sí es algo muy importante y que lo remarcan. Si ya sabemos que la paciente tiene un cáncer o le estamos siguiendo un cáncer, por ejemplo, de mama del lado izquierdo, que es donde típicamente se está vacunando ahorita, pues en esa paciente en particular se debe solicitar que la vacunación se haga en el lado derecho. Por si llega a presentar adenopatía, pues que no sea de confusión en que si fue resultado de la vacuna o si es diseminación del cáncer primario que ella tiene o cambio de estadiaje. Las pautas del CDC recomiendan la inyección intramuscular de la vacuna de Pfizer y de Moderna, y creo que prácticamente de todas, en el músculo deltoides. Y bueno, yo no sabía esto, pero aquí vienen referencias, un par de referencias que muestran que otras vacunas, que la inyección se hizo en el muslo, por ejemplo, o en los glúteos, pues puede afectar negativamente la respuesta inmunitaria. Y por lo tanto, el panel recomienda seguir las pautas del CDC, o sea, del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, y no modificar el lugar de la inyección según el tipo o el lugar del cáncer. Entonces, independientemente de donde esté, pues que se ponga en deltoides, pero en el otro lado, si es que tenemos un lado en particular donde tuvimos en una extremidad un melanoma, si tenemos un linfoma, pues probablemente esto sea indistinto, a menos que estemos siguiendo, supongo, un grupo ganglionar del lado izquierdo más común. Bien, ¿cómo interpretar e informar los estudios de imagen? Ahí también hacen recomendaciones y dicen, bueno, la información sobre la vacunación, si es que la tenemos, la fecha de cada dosis administrada, el lugar de inyección, en qué lado fue, el tipo de vacuna, pues debe incluirse en todas las historias clínicas antes de la obtención de los estudios de imagen. A menos que, bueno, si se puede obtener, ellos dicen por medio del expediente médico electrónico o por otra fuente, bueno, pues finalmente lo puedes obtener obviamente también de ahí, no tienes que hacer una historia clínica en particular. Y esta información debe de estar fácilmente disponible para nosotros los radiólogos. Eso es algo que tenemos que trabajar en nuestros sistemas, porque somos los que debemos de considerarla en nuestra interpretación cuando se encuentren posibles hallazgos que estén relacionados con la vacunación. Entonces es algo, por eso quería traer este artículo, porque es algo que tenemos que estar alertas. Esto lo vamos a empezar a ver, estas adenopatías las vamos a empezar a ver, y la idea es no confundirlas con diseminación o con extensión o con cambio de estadiaje, sino que puede ser resultado de la vacunación. Pero para eso, obviamente, tendríamos que correlacionarla que la vacunación haya sido reciente. Esto, aunque no lo viene aquí, en otro artículo, es prácticamente igual la reacción que se hace después de la primera dosis y después de la segunda. No es que en la primera dosis sea poquito y en la segunda más, no. En otro artículo viene que es prácticamente igual. Y ya lo han visto incluso en aquellas pacientes, en este caso en particular eran mujeres, en esas pacientes en las que la segunda dosis se pasó más de 4 semanas, entonces vieron cómo disminuía la adenopatía y bueno, volvía a crecer la adenopatía. Entonces sería conveniente incluir la información completa de vacunación en todos los informes radiológicos que contengan posibles hallazgos que estén relacionados con esto, como les digo. Y esto puede ser particularmente deseable cuando, por ejemplo, los involucrados en la atención del paciente no son parte del mismo sistema de salud
o cuando, es decir, no, por ejemplo, aquí en México, si estamos dentro del mismo Seguro Social o dentro del mismo hospital mío, por ejemplo, el universitario o la Secretaría de Salud, bueno, probablemente tengamos acceso al mismo sistema de información del paciente, pero si no es así, o si tenemos un gabinete o un consultorio, un hospital privado que el paciente puede ir a otra parte, pues entonces en eso yo creo que valdría la pena hacer eso. Ellos comentan que no existe una definición única y ampliamente aceptada de lo que se llama adenopatía, ya sea relacionada con el cáncer o con otras etiologías, como en este caso la vacunación, pero en el contexto del cáncer, pues se han empleado diferentes criterios en función de varios factores, incluido el sitio del tumor primario. Este comité describe, y se los voy a leer literalmente, tal cual. Está más allá del alcance de este manuscrito recomendar una definición específica y hasta que haya más datos disponibles, el comité recomienda informes morfológicos, por ejemplo, tamaño, número y forma, funcionales, por ejemplo, valor de coeficiente de difusión aparente en la resonancia magnética, y metabólicos, por ejemplo, valores de captación o de SUBS en el PET, de las adenopatías encontradas en imágenes después de la vacunación. También dicen, y sigo leyendo textual, se pueden utilizar un marco, es lo que nosotros llamamos aquí como un machote o un macro, estandarizado en el software de dictado, por ejemplo, y lo voy a leer, repito, tal cual. Nueva adenopatía, derecha e izquierda, axilar, supraclavicular, axilar y supraclavicular, en el contexto de una paciente con vacunación ipsilateral para COVID-19 probablemente reactiva. Si está clínicamente justificado, considere una ecografía de seguimiento para una evaluación adicional. Hasta aquí dejo de leer textual. Y bueno, después viene otro apartado que es sobre la comunicación entre el paciente y el médico. Y bueno, pues sabemos que es de suma importancia educar a los pacientes pues sobre los efectos secundarios esperados de la vacuna del COVID-19 y la importancia que esto puede tener en su caso. Y esto se puede lograr, por ejemplo, pues con un folleto en la sala de espera o con los lugares en los que se acostumbra, pues a acompañarlo con la carta de la cita, pues decirle que tenemos que saber para su correcta interpretación, pues si ha recibido o ya ha tenido la vacunación. Y todos los otros datos del sitio y cuándo fue, etcétera, ¿no? También ellos sugieren que esta información debe ser en términos sencillos y ser comprensibles a un nivel de lectura de 8º grado. Esto es más o menos semejante a cuando, como ustedes saben, lo que se pide, el tipo de redacción que se hace en un consentimiento informado cuando hacemos un ensayo clínico. En un servicio de un hospital, una práctica de diagnóstico por imágenes mamarias, un ejemplo sería el siguiente texto y vuelvo a leerlo tal cual viene, así entrecomillarlo literalmente lo que ellos dicen. Que esto pudiéramos poner en ese folleto. Los ganglios linfáticos en las axilas de las personas que se vacunaron recientemente contra el COVID-19 a veces pueden agrandarse. Esta es una respuesta esperada a medida que nuestro cuerpo comienza a desarrollar anticuerpos contra la vacunación. Como resultado, recomendamos consultar con su médico y programar su mamografía anual antes o al menos 6 semanas después de completar la vacunación para reducir la necesidad de pruebas adicionales. Esta recomendación es para personas que no presentan ningún síntoma en los senos. Si tiene algún problema con sus senos, no debe retrasar su visita con nosotros. Y ahí termina el párrafo ese que sugieren que pudiéramos usar para estos folletos. Y entonces, claro que, se podrían redactar comunicaciones similares en otros escenarios clínicos, según corresponda. Y bien, ya como observaciones finales. Semanas antes de que comenzaran las vacunaciones masivas contra el COVID-19, se habían identificado nuevas cepas del virus. Es solo, una cuestión de tiempo antes de que las nuevas variantes escapen a la cobertura de vacunas y probablemente del desarrollo y la administración de nuevas vacunas. Este ciclo, así como con la influenza, puede continuar en un futuro y estar así vacunándonos contra una nueva cepa, contra una variante. Entonces esto seguramente, lo que quiero comentarles, pues es que va a continuar.
Y por lo tanto, los hallazgos por imagen que estén relacionados con la vacunación para COVID-19, como el inicio, la duración, los límites de tamaño de la adenopatía, pues deben ser motivo de mucha investigación clínica futura, supongo yo que para establecer las guías de manejo de estos pacientes. Bien, pues esto es de lo que se trata el artículo que quería comentarles hoy. Espero que haya sido de su interés y como siempre agradecería mucho sus sugerencias, sus comentarios y nos escucharemos en la próxima. Muchas gracias.